Una de las consultas que va a entrar durante sus exámenes son así consultas recursivas, ¿no? Que la mayoría de las creo que entra en dos o una pregunta, que es consulta recursiva. Y que consulta recursiva se preguntarán. Entonces, una consulta recursiva es cuando llamas a la misma tabla dos veces. O sea, hace una unión entre las mismas tablas. Y, y ya les mandé un modelo a usted ahí en su grupo de WhatsApp. Entonces, de consulta. Así que lo ejecutan. Les mandé, le dan use y ya y como es consulta recursiva, entonces vamos a trabajar sobre una sola tabla. Ya. Yeah. Así que eso. Ya si le damos un select from, bueno, esperen, vamos a ejecutar igual los datos. Si le damos un select from, ya nos ejecuta todos los datos. Y como es una sola tabla, así vamos a hacer consultas sobre la misma tabla, que más que todo es la consulta recursiva. Una consulta recursiva, ya mejor dicho, una consulta en sí de una tabla recursiva se hace de dos maneras. Que la primera forma, a ver, se lo voy a anotar. La primera forma de la consulta, más que todo, se hace que particionando la tabla, se podría decir, ¿no? Que la tabla se divide en dos o tres, o depende de cuántas particiones ustedes necesitan para realizar su consulta. Que eso igual vamos a estar haciendo, ¿no? Durante eso, que es lo importante que aprendan. Ya la segunda, prácticamente consultas tras consultas, que a eso ya es consulta recursiva, ¿no? Que vos, ¿de qué se trata la consulta recursiva? Prácticamente una consulta recursiva es cuando vos este, hace una consulta anterior para ocuparla en tu nueva consulta. A medida que vayamos avanzando aquí realizando algunos ejercicios, entonces se van a dar cuenta a qué es lo que me refiero, ¿no? Que es lo importante. Ya, que empecemos por, a ver, por de aquí, esta consulta sencillita, ¿no? Que sería sacar el abuelo de Joaquín Chumacero. ¿Quién es Joaquín Chumacero, no? Eh, Aguilera, Joaquín Chumacero Aguilera. ¿Quién es Joaquín Chumacero Aguilera? Ustedes le dan un select from persona o el nombre de la tabla, ¿no? Es donde están en sí todos sus datos de la tabla que van a hacer consulta. Entonces, select from, buscan el Joaquín Chumacero Aguilera y ustedes primero analizan antes de hacerlo, ¿eh? Como aquí dice sacar el abuelo, entonces significa que ustedes van a sacar en sí un dato de una persona de género masculino, ¿no? Y no femenino. Así que ustedes eso igual tienen que ir viendo. Así que ustedes primero tienen que analizar, ¿no? Ustedes ya pillaron quién es Joaquín Chumacero Aguilera, de sexo masculino y que tiene padre y madre, ¿no? En este caso, si nos basamos en el abuelo del padre, entonces su idea sería 3, ¿no? Entonces ya sabemos que su padre es Pedro Chumacero. Y ya luego sabemos que los padres de su padre serían, o sea, los abuelos serían el ID1 y el ID2, ¿no es?
pero en este caso, como estamos hablando de género masculino, entonces sería I de padre, que sería el 1. ¿Y quién es? Joaquín Chumacero. Así que no queda más que hacer, ¿no? Las consultas. Ya. ¿Cómo es que se hace la primera consulta? Ya, la primera consulta, que es particionándolo en dos tablas, es prácticamente con un select, un from y un where. Y aquí en el from es donde ustedes van a particionar las tablas. En este caso, como quieren sacar el abuelo, entonces si se dan cuenta son 3 generaciones, ¿no? La generación actual, ustedes tienen que verlo de esta forma, que la generación actual es prácticamente del nieto, ¿no? O del nieto. La segunda generación, ¿de quién es? Del padre, ¿no? Y la última generación ya sería el abuelo, ¿no? En este caso, ustedes, si se dan cuenta, ustedes van a particionar su tabla en 3. Así que ustedes tienen que tener muy en cuenta eso, ¿no? De cómo lo están particionando. ¿Y cómo es que se particionan para estas 3 tablas? Prácticamente ustedes escriben ya el nombre de la tabla. ¿De qué tabla estamos sacando? De la tabla persona. Entonces yo digo, de mi tabla persona voy a tener una partición que se llame nieto. Ya ustedes dicen igual, de mi tabla persona voy a tener una partición que se llame padre. Y ya luego dicen, de mi tabla persona voy a tener una partición que tenga los datos del abuelo. Así ustedes van a poder particionar bien sus tablas y no se van a confundir. Ya. ¿Cómo es que se hace esto? Ya. ¿Qué datos nos dan? Primero nos dice sacar el abuelo es Joaquín Chumacero Aguilera. Joaquín Chumacero Aguilera en sí, si se dan cuenta, es el nieto, ¿no? Entonces ustedes tienen que unir los ID donde pertenezcan. Así que lo primero que resta es unir los ID. Pero eso. Y como saben, Joaquín Chumacero Aguilera, ¿qué es? Es el nieto, porque es de la tercera generación. Así que ustedes dicen nieto. Desde un comienzo dicen que nieto, punto, nombre, va a ser igual a los datos de Joaquín Chumacero Aguilera. Este de aquí. Ustedes de un comienzo ustedes ya definen, porque solamente le está dando 2 datos, se podría decir, ¿no? Que Joaquín Chumacero Aguilera, que se llama Joaquín Chumacero Aguilera y en sí es el nieto. Ustedes con esa 2 información, como ya saben, entonces ya comienzan a hacer su consulta. En este caso ya dijimos que es nieto, que el nieto tiene el nombre Joaquín Chumacero Aguilera. Ahora, ¿qué es lo que falta? Se preguntarán. Lo que falta es unir los ID. Ustedes tienen que unir este ID con el padre primeramente, ¿no? Que dijimos que es la segunda generación. Así que ustedes tienen que unir esos ID. ¿Y cómo lo hacen? Van a decir fácil. Entonces, como sabemos que el ID 3 es el padre, entonces ustedes van a decir que prácticamente el padre punto id, o sea, estamos hablando del padre punto id, va a ser igual a nieto punto id padre. Si se dan cuenta, este es el nieto, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual? Prácticamente al id 3, ¿no? Y el id del padre va a ser igual a 3, ¿no? Porque este es el padre. ¿Y el padre qué id tiene? El id 3. Así que ustedes tienen que tener muy en cuenta eso a la hora de unir las tablas.
A ver, ustedes una vez que ya unan, entonces ustedes ya unieron la segunda generación con la tercera prácticamente, ¿no? Si se dan cuenta. Perfecto, ustedes ya unieron esa generación. ¿Qué es lo que sigue? Si se dan cuenta, ahora el padre de su padre tienen que unirlo. En este caso, como saben, es el abuelo y el padre, ¿no? Que tienen que unirlo. Entonces, ustedes si se dan cuenta cuál es el ID del padre, cuál es el ID del padre, es 1, ¿no? ¿Y a qué columna hace referencia? Al ID padre. O sea que ustedes van a decir que de mi tabla padre, o sea, de mi partición padre, voy a ocupar la columna ID padre. ID padre, que va a ser igual. Ahora me voy a mi otra partición, que es la tercera generación, ¿no? Que es abuelo. Entonces, donde digo que de mi tabla partición abuelo, va a ser igual al ID, o sea que va a ser igual al ID 1, ¿no? Entonces, ustedes ahí ya están dividiendo sus tablas, ¿no? Y si se dan cuenta, ustedes ya hacen conexión con la, pongamos, la versión nueva, con la media, que ya sería el padre, y ya la versión media con la vieja, ¿no? En este caso, el hijo al padre y el padre al abuelo. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿O se entiende, jóvenes? ¿No? ¿Se entiende? Vale. Pregunten, jóvenes, así no se confunden, que lo importante es que entiendan, ¿no? Porque la mayoría se confunde al unir estas consultas. Ya usted, ya como dice que me muestre quién es el abuelo, entonces usted, los, los datos donde ustedes van a mostrar de qué partición es, de la partición de abuelo, ¿no? En este caso ustedes llaman a su tabla abuelo o la partición abuelo y le dicen que le muestren todos sus datos, ¿no? Que es un asterisco. Si ustedes lo ejecutan, le muestra todos los datos de la consulta que estamos buscando, ¿no? Que ya sería el abuelo, ¿no? ¿Todos entendieron hasta acá? Aunque sea den un like para ver si entendieron, ¿no? Unos 5, si es que están vivos, ¿no? ¿No? Ya. Ya que es lo importante. Ya ahí ve un like. Ya supongo que los demás lo dejaron el directo prendido, ¿no? De la reunión. Ya. Esto sería la primera forma. Ya. Que esta es prácticamente la más fácil de todas, ¿no? La primera forma. Ya la segunda forma, que son consulta tras consulta, que eso ya sería una consulta recursiva, ¿no? Pero el ingeniero no sé qué nombre le pone, ¿no? Así, ¿cómo es que se hace esto? Ya. Aquí en la consulta recursiva, ustedes lo que van a manejar son puros ID. No van a manejar datos en sí, ¿no? Dato, no, alfanumérico, ¿no? O string, ¿no? Lo que sí van a manejar puros integer, o sea, puros números en estas consultas recursivas. Ya. ¿Qué es lo primero que se debería sacar? Como mencionamos antes, ustedes ven un select from, ubican a Joaquín Chumacero Aguilera, que sería, a ver, este aquí. Ya lo ubican, ¿no? ¿Qué dato de aquí nos puede servir para la consulta recursiva? Como a ver, como vamos a ocupar una sola tabla, en la tabla persona. Ya.
En la tabla persona, bueno, en la segunda forma, ustedes ya no la dividen sus tablas en particiones, sino que ya ustedes utilizan una sola tabla. Ya no la dividen sus tablas en las necesidades que tengan. Así que solamente vamos a ocupar la misma tabla. Así que hacen su consulta, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Tenemos el nombre, que es lo más importante, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? A ver, tenemos, a ver, nombre, va a ser igual a Joaquín Chumacero Aguilera, ¿no? ¿Y qué dato nos rebota esta persona? Ustedes le dan, a ver, hay un espacio. Tienen que tener cuidado con sus espacios, si no igual les puede rebotar otras cosas que ustedes no quieren, ¿no? Ya, nos rebota estos resultados, ¿no? Con solamente el nombre, ¿no? Entonces, como ya les dije, el abuelo prácticamente es en la tercera generación, ¿no? Entonces este sería el nieto. Entonces, ¿cómo llego hasta el abuelo? Mediante el padre, y del padre al abuelo recién llego. Así que lo que tienen que hacer es prácticamente llegar primeramente al padre. Entonces, con estos datos que ustedes tienen, entonces, ¿cómo es que llegamos al padre? Mediante el ID padre, ¿no? Entonces, como le dije anteriormente, vamos a manejar puros ID. Entonces, voy a decir que el ID padre me lo almacene, ¿no? Que en este caso el ID del padre Joaquín Chumacero Aguilera es 3, ¿no? Ya. Aquí ya tenemos el ID del padre de Joaquín Chumacero Aguilera. Ahora, ¿cómo obtenemos el ID del abuelo? Entonces, es otra consulta. Entonces, ustedes una vez que tienen ese ID, entonces ustedes hacen otra consulta. Que de nuevo van a ir a la tabla persona y select, a ver, vamos a ver para que entiendan mejor. Está la persona y ya aquí, si se dan cuenta, todo esto vale 3, ¿no? Entonces, como todo esto vale igual a 3, entonces nosotros vemos el ID 3, ¿no? Entonces decimos, entonces, quiero sacar los datos del ID 3. ¿Cómo es que lo obtengo? Entonces ustedes van a decir de mi columna ID, van a poner el int y abren paréntesis, cierran paréntesis. Entonces ustedes van a copiar todo este código, ¿no? Que ¿a qué es igual? Al ID 3, ¿sí o no? Entonces ustedes lo copian, lo pegan y ya ustedes lo ordenan, ¿no? Entonces, si se dan cuenta que esto va a ser igual a 3, entonces aquí la condición dice, de mi columna ID quiero que busque el número 3, entonces se va a posicionar aquí si se dan cuenta. Perfecto. Ahora yo quiero el ID de mi abuelo, o sea, el ID de mi abuelo prácticamente, ¿no? ¿Cómo es que se sabe el ID del abuelo? Porque si le damos asterisco, nos va a rebotar a ver, nos va a rebotar, si se dan cuenta, toda la información del padre, que es Pedro Chumacero, y nos rebota toda la información del padre, ya no del hijo. Así lo que ustedes tienen que hacer es prácticamente cómo obtenemos el ID del abuelo, es por el ID padre. Y así nos obtiene su ID de su padre, ¿no? Que es el abuelo. Así que todo esto vale 1, que es lo importante, ¿no? Ya ustedes sabiendo eso, prácticamente hacen otra consulta, ¿no? Otra consulta. Entonces, donde van a tener select
from y su where, ¿no? El from, como apunta a una sola misma tabla, entonces van a ocupar la misma tabla. Ya. Todo esto, si se dan cuenta, vale 1. Ahí lo voy a seleccionar. Todo esto vale 1. Todo esto de aquí. Así que como vale 1, nosotros queremos tener toda la información del 1. ¿Cómo es que se hace? Fácil, ustedes dicen where, entonces de mi columna ID, de esta columna, de mi columna ID, ustedes van a decir, va a ser igual, ustedes ya como saben, y lo copian. Como todo esto vale igual a 3, bueno, a 1, entonces lo copian y lo pegan, ¿no? A ver, no, esto no es esto de aquí. Como todo esto vale 1, entonces ustedes simplemente lo copian, ¿no? Y a ver, vamos a hacerlo más bonito para que se note la diferencia. Ya, si se dan cuenta, esto de aquí vale 3. Ya luego si junto todo esto, aquí es igual a 1. Pero si junto todo esto, aquí es igual, vale al abuelo, ¿no? Que es la información del abuelo, que es 1. Como vale 1, estamos diciendo que si el ID es igual a 1, entonces que me muestre la información, ¿no? Toda la información con el select están diciendo. Así que de esta forma ustedes hacen consulta y subconsulta, ¿no? Que es consulta recursiva. Ya ustedes ahí están viendo que sale igual a toda la información del abuelo, ¿no? Que es lo que pide. Y si se dan cuenta, a ver, esto lo quito. Entonces, si se dan cuenta, hicieron este de aquí, que es más corto, con tablas particionadas, y este de aquí, que son consulta tras consulta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ustedes hicieron una consulta para el hijo, ¿no? Otra consulta para el padre y otra consulta para sacar la información del abuelo. Así que ustedes así obtienen la información. Y si se dan cuenta, toda esta información que ustedes previamente hicieron, entonces se está ocupando, ¿no? No están desperdiciando ninguna información. Y a caso contrario, que ustedes quieran ver información, ¿no? Le ponen asterisco y seleccionan hasta acá, ¿no? Y ustedes ya aquí le van mostrando. Entonces, como este es mi nieto, entonces yo por ahí quiero ver la información del padre, ¿no? Entonces ustedes lo ejecutan y ven la información del padre, ¿no? Y ya si quieren ver la información del abuelo, lo ejecutan todo, ¿no? Que lo interesante. Y así obtienen. ¿Qué pasaría que si en vez de ID pongo un dato, ya sea un string, ¿no? Un nombre, podría decir, ¿no? Fácilmente la consulta a partir desde aquí deja de funcionar, prácticamente se vuelve obsoleta y le va a aparecer en blanco. ¿Por qué? Porque la información se está perdiendo. ¿Por qué? Porque no hay un dato igual y prácticamente se pierde de aquí, ¿no? Porque no están sincronizando las llaves, que ustedes de un comienzo tienen que sincronizar llaves entre foránea y primaria. Por eso es que se maneja entre ID. Si ustedes no lo manejan así, prácticamente es obsoleto. Y ya una vez que ustedes lo hacen, queda así. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Chicos, ¿alguna duda? Ninguna. Perfecto. Entonces eso sería entre estas dos formas, ¿no?
que es lo importante. Ya luego, ya luego las demás consultas son algo similares, ¿no? Si se dan cuenta. A ver, para mostrar quién es el padre de Joaquín Chumacero Aguilera, ustedes ya saben de cómo sacar, ¿no? Ocupan where, from. Vamos a hacerlo de la primera forma. Entonces, ¿cómo es la primera forma? Dijimos, la primera forma es en sí particionar la tabla. Como van a tener la voy a particionar mi tabla persona en padre y después la particiono en hijo, ¿no? Mi tabla. Y ya luego hacen su consulta. Primeramente dice, ¿quién es el padre de Joaquín Chumacero Aguilera? Entonces hace referencia a que este sujeto aquí es el hijo, ¿no? Entonces ustedes ponen hijo, punto nombre. Va a ser igual a, y ponen el nombre. Ponen el nombre. Y si se dan cuenta, ya pusieron la información del hijo. Ahora, para unir entre padre e hijo, ustedes tienen que hacer prácticamente lo mismo de la anterior vez. Así que, ¿cómo es que uno? Prácticamente tienen que unir las llaves foráneas, que es el 3, con la primaria, que es el ID, ¿no? Que es igual a 3. Entonces, ¿cómo unen esa llave primaria y llave foránea? Como dijimos, entonces, como esta, el padre es otra partición, entonces ustedes dicen de mi tabla padre, voy a ocupar el ID, ¿no? Que va a ser igual al hijo, ¿no? Que es este, ¿no? Entonces de mi partición hijo, voy a decir que voy a ocupar la columna ID padres, que es igual a 3, ¿no? Entonces, ustedes lo hacen así y ya luego si quieren le dan un asterisco from. Bueno, y lo seleccionan y le muestran, ¿no? Quién es el padre, ¿no? En este caso me va a mostrar los dos porque hago referencia a las dos tablas. Pero si ustedes hacen referencia a una sola tabla, bueno, a una sola partición que le muestre su dato, entonces le va a mostrar solamente esa partición, ¿no? El dato, que es Pedro Chumacero. Y ya la segunda forma es consulta tras su consulta, ¿no? Select from y where está la persona. Aquí ustedes ya manejan una sola tabla, ya no manejan dos particiones. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Decir cuál es el nombre, ¿no? Del sujeto. Nombre Joaquín Chumacero Aguilera. ¿Qué dato me muestren? ¿Qué dato me sirve, ¿no? En este caso, como queremos saber quién es el padre y cómo unimos las llaves primaria y foránea, entonces como queremos unir estas dos, la llave foránea y la llave primaria, entonces ustedes tienen que decir, ¿no? Pero primero ustedes tienen que sacar el ID, ¿no? ¿A qué hace referencia el ID donde tienen que ustedes unir? Al ID padre, ¿no? En este caso ustedes tienen que sacar el ID padre. Entonces ustedes ponen aquí y dicen, ¿no? Que quiero que me muestre el ID padre, ¿no? Para ocuparlo en mi siguiente consulta. Que sería 3, ¿no? Que esto es igual a 3. Ya luego sabiendo eso, entonces ustedes hacen otra subconsulta, ¿no? From where. Y ya aquí usted de mi tabla persona voy a ocupar la columna ID, ¿no? Que es esta aquí. Y que si encuentra
el ID 3, en este caso está aquí, porque todo esto vale 3, ¿no? Dijimos. Entonces, como va a ser todo esto igual a 3, entonces va a buscar entre todas estas columnas la fila que tenga el ID 3, ¿no? El número 3. Entonces, una vez que lo encuentre, ustedes dicen, ¿no? ¿Qué información quieren ver? En este caso queremos ver toda la información. Y lo muestra. Y así sacan al padre, ¿no? Prácticamente ustedes lo que tienen que jugar es, lo que tienen que hacer es jugar, ¿no? Con los ID para navegar entre sí y unirlos, ¿no? A ver. A ver, este ya lo hicimos. Esto de aquí. Este se ve más criminal, ¿no? Que los otros. ¿Cuáles son las madres de los hijos de Joaquín Chumacero Aguilera? Ustedes ya saben, primero tienen que analizar su tablita y ver, ¿no? Ustedes analizan, ¿no? Joaquín Chumacero Aguilera, ¿quién es? Es el ID 5, ¿no? Entonces ustedes tienen que analizar cuáles son las madres de los hijos de Joaquín Chumacero. Ya en este caso ustedes buscan, ¿no? El ID 5 y qué hijos tiene y cómo se sabe qué hijos tiene, entonces va a estar en la columna ID padre, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, tienen 3 hijos, ¿no? 3 hijos, entonces nos va a botar 3 resultados, ¿no? Pero esperen un momento, si analizan más a fondo, se dan cuenta que el ID de la madre cambia, ¿no? Si se dan cuenta, aquí cambió, aquí igual y aquí igual. O sea que me va a botar 2 resultados, ¿no? Entonces, dos, dos resultados. Entonces, prácticamente este cojudo aquí es un bandido, ¿no? Entonces, tienen que ver, quiénes son sus mujeres prácticamente, ¿no? Se podría decir. Entonces, ustedes tienen que analizar bien eso, porque en su examen, más que seguro, haga así preguntas así, ¿no? Porque ustedes si no analizan bien su base de datos, entonces la información que tienen, entonces lo van a hacer como sea, ¿no? Con este análisis ustedes ven que la información varía, ¿no? Que no todos los hijos de Joaquín Chumacero Aguilera van a ser de una sola madre, sino que puede tener otra mujer con otro hijo. Así que con ese análisis que ustedes hicieron, tienen que empezar a hacer su consulta, ¿no? Primeramente, la primera forma, le dijimos que necesita como siempre un select, también necesita un from y un where, ¿no? Y ya, como quieren saber quiénes son los hijos y las madres, bueno, como quieren saber solamente quiénes son las madres, ustedes tienen que hacer ese análisis. Para llegar hasta la madre, ¿qué tiene que pasar? Entonces ustedes tienen que analizar de mi tal persona, voy a tener un padre, ¿no? Que en este caso es Joaquín Chumacero Aguilera. Luego ese padre va a tener hijos, ¿no? Entonces voy a tener persona, hijo, ¿no? De mi partición hijo, ¿no? Y luego mis hijos van a tener una madre, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener sí o sí una partición madre, ¿no? Para saber qué madres son, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer ese análisis. Ya luego unen, ¿no? Lo que tienen, ¿no? A ver, de mi partición padre, o sea, prácticamente el padre, ¿quién es? El padre es Joaquín Chumacero Aguilera. Entonces de un comienzo defino lo que es, ¿no? Entonces como es Joaquín Chumacero Aguilera, entonces lo colocan, ¿no? Ya sabemos que él es el padre. Ahora
quiero unir el padre con el hijo, ¿no? Entonces ustedes tienen que unir eso. ¿Cómo es que lo unen? Entonces, de mi tal padre, su ID va a ser igual a hijo. O sea, ¿qué es lo que tienen en común mi hijo? Van a tener el ID padre en común, si se dan cuenta. Entonces van a tener en común el ID padre. Y ustedes ahí ya están definiendo, ¿no? La unión entre padre e hijo, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, si ustedes solamente colocan esto, ¿qué es lo que me va a rebotar? Me va a rebotar prácticamente los hijos, ¿no? Puede ser que o no. Todo asociado con Joaquín Chumacero Aguilera. Pero si pongo hijo, punto, todo, a ver qué es lo que me rebota. Me tiene que rebotar los hijos. Me rebota los hijos, pero en diferente orden. Si se dan cuenta, repite, ¿no? Entonces, para que no repita, entonces falta terminar las consultas, ¿no? Ya, ustedes ya unieron aquí el padre con el hijo. Ahora falta unir el hijo con la madre. ¿Cómo es que hacen eso? Entonces, una vez que tengamos la idea del hijo, ¿qué es lo que prosigue, ¿no? Unir el hijo con la madre. Entonces, a ver, vamos a decir que el ID de la madre, punto, vamos a decir madre.id, va a ser igual a ID, a ver, va a ser igual a hijo.madre, ID madre. Porque estamos sacando aquí, si se dan cuenta, va a buscar entre todo eso el ID, ¿no? Como queremos saber la madre, ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe? Mediante el ID, ¿no? Que me va a rebotar. Entonces, si yo coloco, a ver, madre punto asterisco, ¿qué es lo que nos vota? Revisemos. Nos vota 3, ¿no? Si se dan cuenta, 3 información. Entonces ya estamos yendo más de cerca, ¿no? A lo que se quiere, ¿no? Así que, ¿qué es lo que más falta? Que no se repita, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hacen eso? Para que no se repita la información, lo unen, ¿no? Utilizan group by y prácticamente group by, todo lo que pongan en el select tienen que poner en el group by. En este caso, queremos que nos muestre la madre, ¿no? En este caso, vamos a ponerle, queremos que muestre el ID. También queremos que muestre el nombre, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, que lo asocie mediante eso. El group by es para agruparlo, ¿no? Y si se dan cuenta, ya lo muestra, ¿no? Entonces, eso sería una forma de hacerlo, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes, chicos? ¿Entendieron? ¿O tienen duda? Prácticamente toda consulta se asocia a las tablas a través de sus variables primarias y foráneas, ¿no? Sí, exactamente. O sea, solamente es cuestión de que ustedes se den cuenta, ¿no? Cómo es que se unen y a qué partición van, ¿no? Entonces, por eso es necesario que ustedes primero analicen, ¿no? Porque hubo, creo, el anterior semestre, ¿no? Este, una consulta que el ingeniero les puso así como datos, ¿no? Pero de otra tabla, ¿no? Creo que era de repuesto, ¿no? De herramientas, ¿no? Así como herramientas, ¿no? Como un tornillo, se podría decir, ¿no? Y ese tornillo tenía argollas, ¿no? Y después tenía una argolla de medición tanto, ¿no? O sea, prácticamente diferente tipo de argolla tenía, ¿no? Entonces,
Y como tenía diferentes tipos de argolla, entonces eran diferentes IDs, ¿no? Y entonces o sea, los alumnos no se dieron cuenta y prácticamente pusieron, creo que eran 3, ¿no? Datos. Entonces, como aquí, ¿no? 3 datos. Y de los 3 datos solamente sacaron uno, ¿no? Entonces ustedes tienen que igual analizar los datos que tienen, ¿no? Porque a veces son preguntas trampa que el mismo ingeniero pone, ¿no? Para ver si están atentos, ¿no? Pero más que mal eso perjudica, ¿no? A su nota de ustedes. Y ya usted con ese análisis que le hice, usted ven, ¿no? Y unen y lo dividen en particiones que ustedes necesitan. En este caso, en este análisis encontramos 3, ¿no? Particiones, que es el padre, el hijo, y para llegar a la madre, entonces particionamos una tabla que se llame madre. Ya luego, la segunda forma es lo mismo. Pero aquí, como le dije, ocupamos una sola tabla, ¿no? Pero consulta tras consulta, ¿no? Ya. Ya, y esto ponemos aquí. A ver, denme un minuto, me están hablando. Ya, como iba diciendo, ¿no? Entonces ponemos la primera información que nos dan, ¿no? Que en este caso es el nombre del padre. Ya hicimos el análisis y sabemos que Joaquín Chumacero Aguilera es el padre, ¿no? Entonces vemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos sirve, ¿no? Vemos y nos da todos estos datos, ¿no? Entonces, como sabemos que una consulta tras consulta, entonces se maneja por ID, vamos a decir que nos va a servir su ID, ¿no? Este ID que vale 5 lo vamos a guardar, ¿no? Ya luego decimos para sacar los hijos, ¿cómo es que obtenemos los hijos? Con el análisis que hicimos previamente, los hijos son el 7, el 8 y el 10. Y si se dan cuenta, tiene algo en común, que es el ID padre. Entonces, con eso, sabiendo eso, que el ID 5 va a ser ID padre, entonces tengo que unirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo uno? A ver, dijimos que íbamos a usar la misma tabla. Where. Entonces vamos a decir que ID padre va a ser igual a, que busque, ¿no? En sí. In es como que busque, ¿no? Si pilla ese dato, que le devuelva, ¿no? Va a ser igual. Entonces, como aquí todo esto vale 5, entonces vamos a decir que como vale 5, si pilla en la columna ID padre el ID 5, entonces es verdadero, ¿no? Que solamente va a buscar el ID padre, en la columna ID padre, la fila que tenga el ID 5. Entonces que me muestre, ¿no? Entonces que me muestre, ¿y qué me muestra? Veamos, me muestra los hijos, si se dan cuenta. Perfecto, yo ya tengo los hijos, pero aquí no me sirven los datos de los hijos. ¿Qué datos nos pueden servir? Nos sirve para hallar quién es la madre, nos sirve, si se dan cuenta, la columna I de madre. Entonces vamos a decir que nos rebote esos ID, ¿no? Que nos rebote los ID del I de madre. Entonces nos rebota y tenemos el 669, ¿no? Perfecto, ya tenemos esos datos, ¿no? Entonces otra vez tenemos que hacer select from para recuperar esos datos. Entonces decimos que viene de mi columna persona y vamos a ocupar, ¿qué columna dijimos que íbamos a ocupar? Y vamos a ocupar la columna I de madre, ¿no?
Entonces, como los hijos tienen en común el ID de madre, entonces vamos a decir que el ID de madre, va a ser igual, o sea, que busque los IDs iguales a todo esto aquí, ¿no? Que serían 7, 8 y 10. Como todo esto vale 7, 8 y 10, entonces que busque esa información. Ok, de 7, 8 y 10, ¿sí? Que busque toda esa información, ¿no? Entonces va a buscar solamente de la columna ID madre, ¿no? Va a buscar los ID 6 y 9, ¿no? Entonces, como todo esto vale 6 y 9, entonces va a buscar en la columna ID de madre, en la columna ID de madre las filas que tengan los ID 6 y 9. Sabiendo eso, entonces nos vamos a posicionar aquí, ¿no? En esta columna de aquí. Ya, como ya estamos posicionados en esta columna, entonces prácticamente ustedes ya tienen la información de decir, ¿no? O mejor dicho, como me equivoco, ¿no? ID madre va a ser ID madre, entonces aquí va a ser ID, ¿no? Como esto vale 6 y 9, entonces vamos a decir que busque en la columna ID la fila que tenga el ID 6 y 9, ¿no? Que es Fabiola Méndez y Carla Figueroa. Entonces, en este caso, como ustedes ya tienen eso, ustedes preguntan, ¿no? Si le dan un asterisco, veamos qué nos devuelve, ¿no? Nos devuelve, si se dan cuenta, los IDs, ¿no? Y si se dan cuenta, no los repiten, porque aquí ya no es necesario, porque manejan un solo ID, ¿no? Así que si se dan cuenta, aquí, ¿qué es lo que sacamos? Los IDs el ID de Joaquín Chumacero Aguilera. A ver, busquemos este aquí con este aquí. Entonces, como sacamos el ID de Joaquín Chumacero Aguilera, entonces nos queda sacar los ID de los hijos, ¿no? Bueno, prácticamente el ID de la madre. Aquí ya sacarían el ID de los hijos, no los ID de los hijos, sino que se sincronizarían, ¿no? Y sacarían el ID de la madre. Entonces, si lo ejecutan, aquí van a sacar el ID de los hijos, bueno, de las madres de los hijos, entonces, y aquí ya sacarían toda la información de las madres. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Y bueno, eso serían, ¿no? Las consultas que más les complicarían, ¿no? A ustedes. Ya aquí, si se dan cuenta, mostrar los nietos, prácticamente ya sería al revés, ¿no? Esta consulta del abuelo, ¿no? Sería al revés la consulta y que muestren los nietos. Y lo mismo con la cantidad de hijos de Joaquín Chumacero Aguilera, ¿no? Aquí su consulta quedaría hasta acá y harían un con, ¿no? Entonces, prácticamente aquí es lo mismo, solo que aquí ya serían, a ver, idea, ¿no? Ahí mostremos, tienen que rebotar 3 resultados, muestran los 3 resultados de sus 3 hijos. Entonces ustedes ya dicen aquí con y ponen asterisco, ¿no? Seleccionan y muestran, ¿no? 3. Identidad, hijos. Y aquí ustedes ya tienen la cantidad de los hijos.
Después las consultas recursivas son lo mismo, ¿no? Porque ustedes ya se dan cuenta de identificar las tablas. Ya lo otro, ya luego la otra consulta esto, ¿no? La primera forma ustedes ya lo hacen, ¿no? A manera de practicar. Igual este ejercicio de aquí. Y eso sería a modo de consulta, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Ninguna, todo bien. Ya. Yo enseguida voy a entrar a una reunión, y ya no voy a poder darles más auxiliatura. Así que el domingo, ¿no? Para los que quieran, les ayudo con sus proyectos, ¿no? Si es que no choca el horario con su auxiliar, ¿no? Tipo 6 de la tarde, los voy a ayudar. Para los que quieran, ¿no? Me muestran su diagrama de conceptual y vemos si está bien o no está bien, ¿no? A manera de corregir y ayudarlos, ¿no? En lo que están fallando. Así que eso sería por hoy las consultas, ¿no? Por si antes de irnos, si alguien tiene alguna duda. Ninguna. Ya esto lo que hicimos igual se lo voy a mandar al grupo para que no queden perdidos, ¿no? Y practiquen igual en su casa, ¿no? Ya los mandé. Y nada, eso, jóvenes. Practiquen, ¿no? Esto es pura práctica, ¿no? Las consultas y un poco de razonamiento, ¿no? De cómo van a manejar los ID o cómo van a unir las llaves primaria y foránea, ¿no? Que más que todo aquí son uniones, si se dan cuenta, entre llaves, ¿no? Entre primaria y foránea. Y eso, jóvenes, si no hay más consulta, nos podemos retirar, ¿no? El domingo los espero con su proyecto, ¿no? Mejor si no llegan y quieran avanzar. Domingo. Sí, hasta el domingo. Nos chequeamos, chicos. Se cuidan. Nos vemos, gracias. Chao, chao.